Hola, buenas noches, queridos amigos y amigas. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa de ustedes de Canal 4 Televisión, Las Verdades del Barquero en Clave Canaria. Como les habíamos anunciado, hoy es día 17 de diciembre, son las 19 horas y 10 minutos de la noche. Estamos en directo en el programa que le habíamos anunciado sobre el debate electoral, sobre las elecciones del próximo 20 de diciembre, domingo. Antes de empezar, yo quisiera introducir un poco la cuestión del debate. Como saben ustedes, en este momento la política española en general y la canaria en particular anda muy revuelta desde hace muchos años, como consecuencia de que la clase política que nos está gobernando y nos ha gobernado durante muchos años hacia atrás ha conseguido unas cotas de desprestigio y de desafectación a la ciudadanía, que la gente está harta de la política del digo y luego no hago, harta de la política del hago y no digo. Por lo tanto, estamos en una situación muy difícil en nuestro país. Estamos en un punto de no retorno en el cual, si no cambiamos el rumbo de la política nacional, por supuesto este país va a tener problemas de todo tipo en los próximos años. Por lo tanto, se exige un cambio, en la forma de hacer política, un cambio en la forma de ofrecer y de hacer las promesas electorales, de no engañar a la gente, de acabar con la corrupción, acabar con los problemas de la dependencia, que la gente nuestra, los mayores, necesitan nuestros cuidados, dedicarles a ellos toda su política, tratar de acabar con las altas cifras de paro que tenemos en nuestra tierra, ayudar a que nuestra agricultura y nuestra pesca tengan trabajo, no quieren riqueza, sino quieren solo tener trabajo. Todo eso lo pueden lograr nuestros partidos políticos si el próximo 20 de diciembre se consiguen gobiernos de mayoría estable. Pueden ser gobiernos de derecha con apoyos de partidos de centro o de izquierda incluso, o pueden ser gobiernos progresistas con apoyos de partidos centristas. Por lo tanto, el próximo domingo nos jugamos mucho en nuestra tierra y en el Estado español. Nosotros queremos hoy en este debate tratar que nuestros interlocutores, nuestros invitados, les traten de llegar a ustedes un poco de esperanza, ante tanta desilusión que vienen generando la política en general. Podríamos entrar a estar hablando 3 horas aquí sobre la importancia de estas elecciones, pero no queremos perder más tiempo, sino vamos a pasar ya a la presentación de nuestros invitados. En primer lugar, tenemos a nuestra derecha a doña Guasimara Medina, que es candidata del Partido Socialista Canario Nueva Canarias. Buenas noches, Guasimara. Buenas noches. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, fue alcaldesa del municipio de Artenara, además es diputada en el Parlamento de Canarias en varias legislaturas y también ha sido presidenta de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte. A nuestra derecha también tenemos a Mary Pita, la representante de Podemos. Buenas noches, gracias Mary por venir. Secretaria general de Podemos y además líder en representación de los trabajadores en la Administración de Justicia, persona que se ha distinguido siempre por la lucha en favor de los más débiles. A nuestra izquierda tenemos también a doña Ana María Santana Sarso, que es representante de Ciudadanos, que es estudiosa en los temas de administración y dirección de empresas, informadora técnico-sanitaria últimamente y además es actualmente la número 2 del Partido Ciudadanos a las elecciones del próximo domingo. Y por último tenemos, y no por ello menos importante, a don Guillermo Mariscal Anaya, que es abogado, que ha sido además es el número 3 de la candidatura del Partido Popular por Gran Canaria, ha sido diputado por la provincia de Las Palmas en 3 legislaturas y además ha sido portavoz de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Con ello vamos a empezar el debate. Vamos a hacer, si nos da tiempo, vamos a tratar 8 temas temáticos. Vamos a empezar hablando de la creación de empleo en Canarias. Y hemos hecho un sorteo entre todos los partidos para ver quién comenzaba el debate y quién lo terminaba. Ha tenido suerte de comenzarlo nuestra querida amiga Mary Pita y a ella ya le empezamos a pedir. Política de Podemos en Canarias en materia de empleo. Sí, bueno, las políticas de empleo primero tienen que ver con las políticas económicas, absolutamente son transversales, ¿no? Las políticas económicas de Podemos van todas al mismo objetivo, que es crear empleo y crear empleo digno, ¿no? No se saldrá de la crisis hasta que no se cree un empleo y se cree empleo digno. Y esto en España, pero sobre todo en nuestra tierra, tiene mucho que ver para nosotros con el cambio de modelo energético. En caso de Canarias, porque somos, como han dicho en muchos congresos, la Arabia Saudí de las energías limpias. No se explican en Europa ni los técnicos cómo nuestros gobiernos no han sido capaces nuestros dirigentes políticos no han sido capaces de llevarnos hacia esas energías limpias, y por el contrario dependemos en el 92% de energías fósiles, por lo que encarece y además crea dependencia. Nosotros proponemos un plan de inversión que nos lleve paulatinamente al 100% de energías limpias,
Calculamos que en la implantación paulatina de ese plan de energías en Canarias se pueden crear miles de puestos de trabajo, alrededor de 25 o 30 mil puestos de trabajo, directos o indirectos, que además de generar empleo y de generar riqueza, porque además ahorraríamos mucha cantidad de dinero en lo que pagamos ahora las fósiles, y sería un valor añadido para un sector primordial en Canarias, que es el turismo, ¿no? Yo creo que un turismo de calidad es el turismo que busca eso, países que se respeten a sí mismos, ellos priman los destinos que tienen determinadas características, y en este caso, con el tema de problemática internacional de cambio climático, sería, insisto, un valor añadido el tema de las energías limpias. Proponemos a nivel del Estado también, a través de una política fiscal expansiva, 25.000 millones de fomento de empleo por cada año de legislatura. Y luego nosotros defendemos, está clarísimo, un modelo de Estado social, democrático y de derecho, y por tanto, fundamentalmente la sanidad, la educación pública de calidad. Entendemos que las inyecciones presupuestarias que estas áreas necesitan generarían también empleo público, o sea, necesitamos más médicos, necesitamos más enfermeros, necesitamos más docentes, necesitamos en definitiva más servidores públicos para levantar la sanidad y la educación pública a los niveles que merece el Estado social democrático de derecho, ¿no? En cuanto al sector turístico en Canarias, fundamental, seguirá tirando de la economía canaria. Creemos que debemos diversificarlo, creemos en turismo verde, queremos un turismo cultural, y sobre todo lo que proponemos es que, si bien el gobierno de Canarias puede imponer el tema de las estrellas, que esto tenga que ver con la calidad del empleo, ¿no? Porque estamos tiempo viendo para la representante de Podemos. No, Política, Ciudadanos. perdón, de Ciudadanos. Perdón. Sí, ya nos cambian los nombres. No pasa nada. Política de empleo en Canarias. A ver, la política de empleo en Canarias, sobre todo con el índice de paro que tenemos en esta comunidad, es importantísima y fundamental. Pero si bien es cierto que nosotros consideramos que el empleo no viene de las instituciones públicas ni del gobierno, pero sí tiene que favorecer que es la creación de empleo y la creación de riqueza. Por eso nosotros tenemos medidas concretas, aunque también hay que fomentar contrataciones en instituciones como puede ser, bueno, en instituciones más bien en servicios públicos, como en sanidad y en educación, que son fundamentales también de dotarlo de personal, porque creo que está infradotado. Necesitamos unas políticas de empleo que sean por y para la ciudadanía en general. Por eso fomentamos y proponemos un contrato único que quite ya a esas personas que son contratadas y están pensando en cuándo se me vence porque me van a volver a dejar en el paro. Queremos que eso sea progresivo, sea un contrato único, que los beneficios vayan siendo progresivos después de los 13 días que tienen. Bueno, ahora mismo tienen 12 en un contrato temporal por despido, nosotros proponemos 13, pero que vaya increciendo según vas manteniéndote en la empresa. Entonces, la preocupación del trabajador no va a ser cuándo me van a despedir, sino seguir dentro de la empresa para poder seguir estando contratado y hacer el trabajo bien, porque vas a seguir contratado. Y por ende también al empresario que no despida, también nosotros le ponemos una bonificación dentro de las cotizaciones sociales. Por tanto, ese trabajador también tiene más seguridad de mantenerse en la empresa, porque ahora mismo el empresario está, entre comillas, vamos a decirlo así, bonificado por despedir y por utilizar un contrato temporal. Y nosotros lo que queremos es que el trabajador tenga un contrato estable, que pueda decir, puedo consumir, puedo comprarme un coche, puedo tener una economía normal. También proponemos un complemento salarial para esas personas que tienen un contrato o que no han podido encontrar un contrato a jornada completa con que tenga todas las garantías, pues a través de la renta a final del año darles un complemento salarial para que puedan decir, no tengo que pagar tanto a la hacienda, ¿no?, pública. Y es un tipo de rescate. Y para aquellas personas que llevan tanto tiempo de desempleo, un cheque de formación. Ese cheque de formación lo va a utilizar el trabajador a su demanda, con la oferta formativa, que no sea como ahora, que son las patronales, los sindicatos, los que dicen, estos son los 4 cursos que vamos a dar para los desempleados de larga duración, sino que estén a disposición de la demanda del trabajador, y que también pueda decir, hay una competencia y puedo elegir dónde formarme. Tiempo para Guillermo Mezcal. Política del PP en Canarias en materia de empleo. Antes de nada, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que comparto contigo esa sensación que puede existir de cierta desafección. No es el caso de los miembros de esta mesa, porque hemos coincidido ya en diversos debates y la relación, la verdad es que es muy buena, ¿no? O sea, por tanto,
gracias para que, me parece positivo que los televidentes observen que tenemos discrepancias, pero que existe proyecto diferencial y proyecto a fin de cuentas, ¿no? Es verdad que para el Partido Popular la principal dificultad que tenemos en esta legislatura que atravesamos es el desempleo. Es una obsesión que tenemos ahora mismo como formación política y es conseguir ese objetivo que tantas veces el presidente Rajoy ha dicho y José Manuel Soria y nosotros mismos, ¿no? Es decir, llegar a 20 millones de personas trabajando en nuestro país. Creo que se puede conseguir ese objetivo. El ritmo de crecimiento del empleo es prácticamente a 500.000 al año. Si conseguimos esos 2 millones nuevos de empleos, llegaremos a esos 20 millones que permitirán con ello pues sostener el estado de bienestar, poder pagar las pensiones, el desempleo y la seguridad social, la sanidad y la educación pública que todos deseamos. ¿Cómo se consigue todo esto? Yo creo que no es conveniente trasladar la idea de que el sector público, la administración pública, el Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento son quienes deben generar el empleo. Tenemos que generar desde Madrid, en el Congreso, y así estamos trabajando en ello, las condiciones para pequeñas y medianas empresas, autónomos y empresarios, sean los que contraten. Hemos establecido y queremos profundizar en el modo de las bonificaciones y conseguir que, por ejemplo, los primeros 500 euros de salario, tanto que cobra el trabajador como que paga el empresario, queden exentos de la seguridad social, no el primer año, sino ni el segundo, sino 4 años seguidos. Queremos además que la persona que llega a la edad de jubilación y continúe trabajando pues quede exenta también de pago del IRPF, es decir, también la tarifa plana, por ejemplo, para poder ser autónomo nada más que 50 euros al mes, no como ocurría hasta ahora el primer año, en fin, medidas que impulsen que crear riqueza, crear empleo, pues sea efectivo. Nosotros creemos que hemos hecho un trabajo importante, no es satisfactorio, aún hay 245.000 personas en nuestra tierra que están desempleadas y esto no puede tranquilizar a nadie, pero es cierto que ese ritmo de crecimiento económico, cuando llegamos al gobierno en Canarias se producían casi prácticamente 1.500 personas iban al desempleo al día y actualmente se han contratado a más de 1.400. Hemos reducido un 7% el desempleo en Canarias y por tanto lo que pretendemos y queremos es profundizar y continuar en esas políticas que están trayendo consigo más empleo y con ello conseguir que ese empleo sea con el paso del tiempo de mejor calidad y menor temporalidad posible. ¿Tiempo para el Partido Socialista Canario Nueva Canarias? Gracias. Bueno, nosotros en primer lugar consideramos, y esto no se le escapa a ninguno de los que estamos aquí sentados, y creo que en eso debemos coincidir todos, independientemente de la formación política a la que pertenezcamos, y es que la situación de empleo en Canarias o desempleo en Canarias es alarmante y por eso pues necesitan políticas concretas, reformistas, para poder pues combatir la situación actual y dar pues más confianza a la economía, porque en cualquier caso siempre están interrelacionados, crear riqueza, mantener los puestos de empleo que ya existen en Canarias y de alguna manera intentar que las cosas vayan a mejor, que la gente pueda llegar a final de mes, que tengan una vida digna y que lo que más nos preocupa a todos y sobre todo los que en casa pues tienen dificultades económicas para llegar a final de mes, puedan tener la ayuda del Estado, ¿no? Los servicios básicos esenciales para los ciudadanos son fundamentales y en eso las administraciones sí tienen mucho que decir, aunque no algunos entiendan que no tenemos que crear empleo directamente, sí es verdad que tenemos una responsabilidad ética, una responsabilidad como administraciones para crear empleo y crear riqueza y hacer que las cosas puedan ir mejor en nuestra economía. Lo primero que entendemos los socialistas es la reforma, la derogación de la reforma laboral. Creo que es fundamental hacer una reforma, crear un nuevo estatuto de los trabajadores, blindar el REF en la Constitución española, modificar la Constitución española, entre otras cuestiones que también hablaremos después para el REF en concreto, pues para poder blindar el REF y que lleguen esas ayudas y que lleguen esos beneficios a Canarias, independientemente de las cuestiones o de las coyunturas económicas que tengamos o de las decisiones que tomen los partidos políticos en un momento determinado cuando están gobernando, ¿no? Creo que esto es fundamental, que debe estar blindado, debe estar garantizado para que los preceptos del REF se puedan mantener y para que lo que contiene el REF en cuestiones económicas y en cuestiones sociales, que forma parte de nuestro acervo cultural, de nuestro acervo histórico como canarios y como una comunidad autónoma que tiene una idiosincrasia concreta y que además pues una condición archipelágica, en fin, todas esas condiciones que pueden ser en un momento determinado hándicaps, ¿no?, para la economía canaria o para la economía dentro del Estado español, pues podamos llegar a la media o intentar llegar y no converger como ocurre en la actualidad, ¿no? Son cuestiones fundamentales que queremos modificar para que pues el plan de carreteras, por ejemplo, siga llegando a Canarias como hasta hace algunos años llegaba y no se ponga a cero en las partidas presupuestarias de algunos gobiernos, o para que el convenio de infraestructuras turísticas, todo lo que comentaba Mary, que estoy totalmente de acuerdo con la economía verde, con I+D+I, con las energías renovables y alternativas. Tenemos en Canarias un potencial enorme para crear riqueza y empleo verde con el fomento de nuevos yacimientos de empleo en zonas alternativas al turismo de sol y playa. Pasamos a otro bloque temático. ¿Qué piensa Podemos de la dependencia en Canarias? Bueno,
La ley de la crisis siempre es dura con los de abajo, pero en fin, con los dependientes ha sido extremadamente dura, ¿no? Decía Galeano aquello de que la crisis, ¿no?, la europea siempre es como una serpiente, siempre muerde a los descalzos. En nuestra tierra hay más de 4.000 personas que han muerto desde el año 2010 esperando la prestación que tenían derecho, ¿no? La mayor parte de los fallecidos además son de esta isla, de la isla de Gran Canaria, son datos oficiales, datos que da la propia Dirección General de Dependencia. El gobierno del Estado también ha recortado 1.490 millones de euros en presupuesto durante los últimos 4 años, y son datos de la Coordinadora Estatal de Defensa de la Ley de Dependencia, ¿vale? Porque ya que damos datos hay que citar de dónde vienen. Y bueno, pues el gobierno de Canarias, por cada 110 euros que se dedicaba el estatal, el gobierno de Canarias dedica 39. Es decir, que el panorama es muy triste. Hay una ley de dependencia, el problema es que no se cumple, ¿no? Por tanto, nosotros lo que proponemos en el tema de dependencia no es otra cosa que se cumpla la ley, y para ello lo que tienen que hacer los políticos, porque para eso se trata, es de inyectar los presupuestos, de financiar esa ley y garantizar que se cumpla, porque es una ley que además los colectivos dependientes la dan por buena. Por tanto, un Estado que no cumple sus propias leyes poco puede esperarse. Nosotros pretendemos poner en marcha esa ley, ponerla en marcha presupuestariamente, intentar la cantidad financiera necesaria, financiarla para que funcione, y desde luego en los primeros 100 días atender los casos más sangrantes, en este caso de dependencia, ¿no? ¿Tiene usted más tiempo? Pues tiene usted casi un minuto más, siga usted hablando de dependencia. Sí. Bueno, pues de dependencia es yo un creo tema que desgarra a los gran canarios y a todos los canarios, ¿no? Sí, bueno, y además insisto que son temas que que quedan siempre colateral en cualquier debate y cuando te reúnes con ellos, cuando realmente te das cuenta de la grandeza y del sufrimiento que esta gente puede tener. Y cuando te ponen cifras como los muertos arriba de la mesa, es cuando uno verifica que efectivamente los recortes matan, es decir, que los recortes sí que sufren, ¿no? Y que cómo se trasluce esas políticas de recorte, de austericidio, de techo de gasto, cómo se baja a las personas, ¿no? Insisto, y siempre a los más débiles, ¿no? En este caso, ellos nos comentan que están muy contentos con la ley de dependencia si se cumpliera, ¿no? Si efectivamente se presupuestara y los gobiernos cumplieran esa ley, ¿no? Que es una vergüenza un Estado que no cumple sus leyes, ¿no? Gracias. Tiempo para Ana Santana de Ciudadanos. Política del partido en materia de dependencia. Bueno, nosotros precisamente queremos hacer un pacto para la ley de la dependencia, porque si bien es cierto que se ha legislado, no se ha dotado de ficha económica, y creo que hay cosas que son prioritarias cuando se habla de presupuestos del Estado y cuando hay cosas que hay que blindar. Cosas que hay que blindar, y nosotros proponemos blindar ciertos derechos sociales dentro de la Constitución, blindarlos, pero para que sea una garantía de ejecución, no para que estén como el derecho a la vivienda o derecho, no, hay que tener una garantía constitucional para que eso al final presupuestariamente tenga una dotación económica y se traslade al cumplimiento real del día a día para poder ayudar a los españoles, porque por mucho que esté en nuestra Constitución, si después no se hace efectiva y no tiene esa garantía de ejecución, pues queda muy bonito decir que vamos a tener esos derechos y no se van a cumplir. Por eso nosotros decimos que queremos una ley de dependencia, y no solamente dotarla económicamente, porque la ley de dependencia que hizo el Partido Socialista está muy bien, pero hay que dotarla económicamente, una ficha económica que se pueda cumplir y que tenga que tener la repercusión en las personas. Y después que sea rápida la tramitación, como dice Mary. Hay 120.000 personas que han fallecido durante este periodo sin haberse dado esa dotación a las personas, y lo han sufrido las familias y lo han sufrido esas personas que han fallecido. Y hoy salía precisamente en la provincia que Canarias incorpora 1.500 personas al sistema de ayuda de dependencia, pero eso es el titular. Si vamos más allá, pone que 215 familias son beneficiarios de unas prestaciones por sus fallecidos, porque no llegaron esas prestaciones a sus familias, se lo van a dar ahora, a posteriori. Y eso, de verdad, cuando yo leo esta noticia, se me encoge el corazón, porque cuántas personas dejan sus trabajos, cuántas personas necesitan esas ayudas para poder sobrevivir. Como estamos diciendo, precariedad, estamos diciendo que hay una falta de trabajo, y personas que a lo mejor pueden estar en la vida activa laboral, están dejando su vida activa laboral para cuidar de sus mayores, y estas ayudas son fundamentales. Política del Partido Popular en Canarias en materia de dependencia. La verdad es que hablar de política social es hablar de política, y no se puede entender la política sin
sin intentar dirigirse a los más vulnerables y a aquellas personas que más sufren, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido esta actividad, que es una ocupación y no una profesión, ¿no? Está sujeta a término. Efectivamente, como dije al principio, traté de explicar, la situación económica en el año 2011 era la que era, es decir, unos problemas de ingresos muy grandes. En nuestro país se encontró con 90 millones de euros gastados más de los ingresados solamente en el año 2011. Eso trajo consigo un deterioro de las arcas públicas y, por tanto, hubo que priorizar en aquellas materias que permitieran, bueno, pues garantizar que los más vulnerables pues estaban asistidos, ¿no? Fundamentalmente pensiones, desempleo, sanidad pública y educación pública, ¿no? Y esto yo creo que lo conseguimos, evidentemente entre todos, no el gobierno, sino obviamente el esfuerzo de todos y cada una de las familias, ¿no? A pesar de las dificultades, se ha reducido la lista de la dependencia en toda España y también en Canarias en un 50%, y me gustaría ahondar en lo que plantea Ana, ¿no? O sea, aquí, a partir de ahora, cuando se habla de nueva política, una de las cuestiones que hay que empezar a introducir es: está muy bien que planeemos derechos, está muy bien que aprobemos leyes, sobre todo si es con máximo acuerdo y consenso, como fue el caso de la ley de dependencia, pero obviamente están bien si además esto lleva incorporada, pues bueno, la forma en la que vamos a financiar esos derechos nuevos que han surgido al arbul de una idea que yo creo que es plausible, que es garantizar que aquellas personas que tienen pues dependientes a su cargo y los propios dependientes pues tienen garantizado una calidad de vida igual o mejor al resto de personas, ¿no? Nosotros, ¿qué hemos hecho, por ejemplo, en esta legislatura, aparte de reducir la lista de espera? ¿Y qué pretendemos hacer? Pues obviamente primar o garantizar pues unos ingresos, por ejemplo, a esas familias que tienen un menor dependiente o un dependiente a su cargo, pues van a recibir a través del impuesto de la renta pues una bonificación de 1.200 euros al año, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, esto es insuficiente si no se consigue que todos los trámites administrativos se aceleren y no tengamos, como ocurre en el caso de Canarias, prácticamente 12.000 personas esperando ser atendidas, o por lo menos su documentación puesta al día, ¿no? Yo creo que debe haber un compromiso, y en ese sentido sí que deberíamos alcanzar un pacto de intentar a medida posible que la próxima vez que planteemos un derecho como este, que es plausible, se garantice su financiación, porque si no lo que conseguiremos es la frustración enorme de esas familias que ven cómo ese dependiente ha fallecido y no han visto en ningún caso satisfecha esa ayuda. Gracias. Terminamos este bloque con el Partido Socialista Canario Nueva Canarias. Bueno, pues básicamente entendemos prioritario, ¿no?, recuperar los principios inspiradores de la ley de dependencia, dotarla presupuestariamente acorde a las necesidades y a la programación actual que existe y las necesidades del sistema. Por supuesto, derogar el incremento del copago que se introdujo en esta legislatura y establecer una garantía de gestión pública con respecto a la ley, ¿no? Blindar también los servicios sociales, como hemos dicho, en la Constitución española pasa también por la ley de dependencia. Y en este sentido queremos avanzar, dar un paso más hacia adelante, intentando tener claro cuál es la valoración adecuada, cuál es el seguimiento, la inspección, para atender las necesidades que en definitiva son las prioridades a las que debe hacer frente el Gobierno de España en coordinación con las administraciones locales, en este caso, que son los que prestan el servicio directo a los ciudadanos, los que conocen la realidad municipal, y a los vecinos y vecinas que sufren cada día, bueno, pues el maltrato en algunos casos de los servicios sociales y las injusticias de algunos gobiernos que, bueno, que no han puesto el énfasis necesario, que no han puesto la prioridad en leyes como esta. Yo entiendo que es fundamental crear empleo también, empleo de calidad, y la ley de dependencia también ofrece la oportunidad de crear empleo, de reconocer además pues aquellas personas que se dedican a sus familias por la razón que fuera, porque tienen un grado mayor o menor de dependencia, y que se les sea reconocido como en la seguridad social además, ¿no? Esa es otra de las medidas que pretendemos nosotros introducir y vincularlas a la ley de dependencia, y desarrollar los aspectos de la ley en tanto en cuanto es necesario reconocer algunas figuras como el asistente personal. En fin, la ley da para mucho. Creo que el recorrido de la ley todavía queda mucho por delante por desarrollar, pero es fundamental que vaya acorde pues con una ficha presupuestaria y con, bueno, una financiación acorde a las necesidades, para las personas en dependencia moderada puedan entrar en el sistema inmediatamente y puedan hacer frente, ¿no?, a las realidades familiares y de situación de dependencia que existen en España, y en el caso de Canarias, por supuesto, pues nos emplearemos a fondo a aquellos que tengamos responsabilidades para con nuestra comunidad, ¿no? Nosotros queríamos hacer, y me tienen que perdonar nuestros queridos amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, teníamos que hacer una aclaración, porque este Canal 4 de Televisión es un canal serio y que presume de ello, y muchos de ustedes que nos están viendo y nos están escuchando se preguntarán por qué aquí no hay un representante de Coalición Canaria. Pues miren ustedes, simplemente porque no han querido venir al debate. Nos comunicó su jefe de prensa, habíamos hablado con la jefe de prensa del candidato, don Pablo Rodríguez, y parece ser que no le dieron importancia a este debate y no mandaron a ningún representante al mismo. Por eso no está Coalición Canaria en el debate, para que
a cualquiera de ustedes piensen o sepan que no están porque no han querido venir. ¿De acuerdo? Vamos a con otro bloque temático. Vamos a hablar sobre los incentivos económicos del REF para Canarias. Meripita tiene la palabra. Sí, bueno, el REF Económico Fiscal de Canarias, es una herramienta que reconoce Europa ya, que viene a través del reconocimiento de la ultraperificidad, y por tanto son herramientas fiscales y económicas que vienen a paliar esa ultraperificidad, ese coste de lejanía y que tenemos, ¿no? Por tanto, nosotros en ese ámbito, en ese marco, estamos por blindar ese régimen especial de Canarias y las herramientas que lo conllevan. Ahora es cierto que tenemos que revisarlo profundamente, porque desde el 72 tenemos este régimen especial, tenemos una herramienta como el RIT, la REA o el POSEI, y bueno, se supone que el fin de todas estas herramientas es la distribución un fin social de distribución de la economía, pero la realidad, por ejemplo, en el tema de la RIC, que es una exención fiscal del 90% y cuyo fin era generar empleo, la realidad es que somos la comunidad autónoma con la tasa de empleo más alta, que estamos casi a la cabeza del Estado español, sino casi en la Europa, de las primeras, de las cabezas de paro en Europa, y por tanto nadie sabe dónde va ese dinero. Nosotros creemos que en el tema de la RIC habría que hacer una auditoría y ver dónde está. Va a enriquecer a los ricos, ¿verdad? Efectivamente, si esa sesión dispuesta es sencillamente para que el dinero se lleve fuera, para invertir, como se pretende ahora, incluso en activos financieros, que se dice finamente, que no son sino paraísos fiscales, pues mal llevamos el asunto. Por tanto, nosotros creemos que esas herramientas de especial fiscal tenemos que ponerlas al servicio de la mayoría, ¿no? Fíjate que estamos en un año de excelencia turística, y en la crisis hemos tenido 4 o 5 años y sin embargo el paro sigue creciendo. Creció en octubre, creció en noviembre, es decir, aquí, ¿quién se está quedando con el dinero? ¿Dónde está yendo el dinero de la RIT? Es una de las preguntas que tendríamos que hacernos y desde luego revisarlo profundamente, ¿no? No sé si me queda tiempo, podríamos hablar del POSEI, si no te acuerdo porque te queda tiempo. Podemos hablar del POSEI también, y podemos hablar de la REA, ¿no? El régimen especial de abastecimiento, que es también una herramienta para paliar nuestra lejanía en cuanto a la alimentación, en cuanto a la producción, y sin embargo se lo están llevando importadores. Es decir, de verdad que todas las herramientas de la RIT se están yendo por la barranquilla, están enriqueciendo a una minoría y empobreciendo, o no tiene beneficio social para la mayoría en Canarias. Gracias. Ciudadanos. Bueno, nosotros obviamente somos unos férreos defensores del régimen económico y fiscal, pero obviamente está en la Constitución española la disposición adicional tercera como una disposición adicional, efectivamente, y quizás pues tiene que estar contemplado dentro de un articulado real, para que sea también, como hablábamos con los un derecho constitucional. Efectivamente, ¿no? Porque somos un territorio ultraperiférico, lo reconoce los tratados de Europa, nos reconoce, es más, ahora en el 2015, en el finales del 2014, nosotros, los eurodiputados de Ciudadanos, también llevaban una propuesta con el REF en Europa, pues porque es un tema que nos afecta a los canarios y estaba hecho desde aquí, desde los afiliados de Canarias, porque obviamente somos los que lo sufrimos. Queremos ir más allá con el REF. Obviamente, como bien dice Mary, el régimen económico y fiscal está articulado para que genere con la RIC, con la Reserva de Inversión en Canarias, genere riqueza y genere puestos de empleo en Canarias, y para igualar a los canarios con el resto de territorio nacional, que eso está también en la Constitución, en el artículo 14, que pone que todos los españoles tenemos que ser iguales, y también nuestras empresas, y también nuestro comercio, tenemos que igualarnos, y tiene que ser una herramienta para igualarnos, y para estar en plena competencia con territorio nacional y con el territorio europeo, porque no nos olvidemos que tenemos que competir en todo el territorio, aunque no seamos territorio armonizado, precisamente por esa ultraperificidad, pero el resto de condiciones tenemos que tenerlas igual. Por tanto, transporte es necesario, el transporte interinsular también, de mercancías. Cuando ayer que estábamos en Lanzarote, una de las demandas continuas es la doble insularidad que sufren. Cuando nuestras cestas de la compra, cuando hablas en puertos, también te dicen, es que tenemos una aduana, después tenemos la DUA, después tenemos no sé cuánto, y todo eso encarece la lista de la cesta de la compra, cosa que a los canarios nos hace ser ciudadanos de segunda. Tiene que ser que seamos ciudadanos de igual a igual. Somos españoles todos y somos europeos todos, y el REF tiene que repercutir en los canarios en el día a día y no sentirnos ciudadanos de segunda. Guillermo, Partido Popular. Es evidente que ninguno de esta mesa va a decir que el régimen económico y fiscal no es positivo desarrollarlo, es obvio, ¿no? La verdad es que sí tiene reflejo constitucional,
Y cuando se habla de modificar la Constitución, también hay que hacer ver a los televidentes que tampoco podemos tener una Constitución de 500 o 600 artículos, o sea, esto no es Corea del Norte, ¿no? Yo creo que lo relevante sería una Constitución que sea efectiva y que garantice derechos, ¿no? Y que las leyes que se aprueban se apliquen. Yo creo que la modificación última del régimen económico y fiscal, en la parte fiscal, digamos impositiva, lo convierte en el más atractivo de la historia. Esto no tiene discusión técnica, o sea, es decir, evidentemente a efectos fiscales es el mejor de la historia. Hay que desarrollar la parte económica, ¿no? Cómo garantizamos que efectivamente, como planteaban mis compañeras, ese régimen económico y fiscal permita a las empresas, pequeños y medianos empresarios y a todos los canarios posicionarnos en igualdad de oportunidades y condiciones que cualquier persona que viva en la península a la hora de poder ejercer los derechos o nuestra actividad económica, sea la que sea, ¿no? Nosotros creo que no solamente tenemos ese compromiso, sino que además nuestro compromiso al haber gobernado es fácilmente demostrable, ¿no? En las ayudas, por ejemplo, al transporte de mercancías, de industriales, hemos pasado de un presupuesto de apenas 17 millones a uno de 35 en este año 2016, porque creemos firmemente que esa ayuda, que esa compensación, que no ayuda, mejor dicho, compensación, no es una ayuda, es garantizar esa igualdad de oportunidades. Esa compensación a los industriales canarios permite que esa industria pueda desarrollarse en nuestra comunidad autónoma, apenas suma un 4% ahora en el Producto Interior Bruto, para conseguir con ello una cosa muy relevante, y es que cuando la industria crece, como ha ocurrido en otros países de Centro Europa, la industria siempre posibilita un empleo de más calidad, menos temporalidad y mejores salarios. Esto es automático, ¿no? Por tanto, para no tener tanta dependencia del turismo, prácticamente la dependemos un 30% de forma directa y un 60% indirecta, hay que intentar introducir nuevos actores económicos. Decía Meripita todo lo relacionado con la energía renovable, ¿no? Yo creo que la inversión importante que se ha realizado en redes de transporte eléctrico, con más de 800 millones por parte de Red Eléctrica, el desarrollo por fin del salto de agua Chira-Soria, o una retribución específica para la generación renovable en Canarias que no existía, de 86 euros megavatio, la más atractiva de toda España, garantiza que esas inversiones van a llegar a nuestra tierra, que por fin vamos a tener menor dependencia exterior a la hora de generar energía eléctrica y que va a entrar a introducirse un nuevo sector económico atractivo para los más jóvenes. Cierra este debate en este ámbito el PSOE Progresista Canario Nueva Canaria. Bueno, pues evidentemente garantizar un nuevo sistema de financiación económica, ¿no? Eso es fundamental, y además pues revisar los mecanismos de dinamización previstos ya en el REF. Hay que hacer una revisión sustancial para poder determinar, bueno, pues cuáles son las cuestiones que entendemos que a día de hoy son prioritarias y que debemos reclamar del Estado o reclamar de Europa, en cualquier caso, como un mecanismo, como una herramienta capaz de aglutinar todas aquellas cuestiones que en materia fiscal, en materia económica y por ende social, pues son necesarias para Canarias, entendemos que es fundamental, ¿no? Entre ellas, pues bueno, el cumplimiento de las subvenciones, aquí se ha dicho, el transporte aéreo y marítimo de personas y mercancías, reducción de las tarifas en puertos y aeropuertos, el reconocimiento incluso de esta zona como lugar geoestratégico, además de plataforma continental con el África Occidental, y otras cuestiones que tienen que ver también con los créditos ricos para empresas, para las pymes, en tanto el PIB no se asemeje o no siga siendo inferior a la media estatal. Aprovechar esas potencialidades de los puertos y aeropuertos canarios, que nunca le hemos dado quizá la importancia que merece, ¿no? Para crear riqueza, para crear empleo y que sea además pues, un protagonismo relevante dentro de lo que pueda ser la economía canaria. Recuperar y redimensionar las ayudas a la desalación de aguas, que también está totalmente perdido en el caso de otras comunidades autónomas, en el caso de Baleares pues se reconoce, ¿no? En relación con la renovación del REF económico, pues la modificación de los incentivos del REF en el periodo del 14 al 2020, que están aprobadas además por unanimidad por el Parlamento de Canarias. Este acuerdo tiene que perseguir tres objetivos fundamentales, ya lo decíamos en la primera intervención, ¿no? Mantener el tejido empresarial, mantener el empleo que ya existe de calidad, empleo estable, y crear nuevos puestos de trabajo. El convenio de carreteras, insisto, es fundamental. Creo que tenemos que avanzar en esta cuestión y brindarlo es una manera excepcional para poder llegar a mantener esa cantidad de presupuesto que teníamos, unos 628 millones de euros a lo largo de la legislatura, que se han perdido para dinamizar la economía canaria y que entendemos que también es prioritario. El PIEC, el Plan Integral de Empleo de Canarias, entendemos también prioritario a colación, bueno, pues de la situación que estamos viviendo económicamente y del desastre, ¿no? de desempleo que hay en el caso de Canarias, pues formular un plan para el empleo de lucha contra la pobreza que también esté incorporado en el REF, ¿no? Y que pueda estar acometido para que se salvaguarde y que pueda triunfar en la próxima legislatura. Bien, hemos llegado al ecuador del programa, son las 8 menos cuarto en punto,
Y hemos tratado 3 bloques: la creación de empleo en Canarias, la dependencia en Canarias y los incentivos económicos de Red para Canarias. Ahora vamos a hacer un bloque publicitario y vamos a continuar con la segunda parte, donde empezaremos hablando de los impuestos. ¿Los bajan o nos los suben? Hasta dentro de un momento. No se vayan, por favor. Bueno. FDS Canarias. Ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. A partir del día 16 de noviembre cambiaremos la hora de la programación de Canal 4 en el programa Más que Política. Será todos los lunes y todos los martes, desde las 7 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Compartiremos con ustedes la entrevista política más cercana con diferentes políticos de la isla de Gran Canaria. Acuérdense, a partir del 16 de noviembre, los lunes y los martes, la cita de Más que Política, desde las 7 de la tarde hasta las 8:30. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yemayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. El Mercado Agrícola y Artesanal de Vega de San Mateo quiere agradecer la fidelidad de sus clientes. Tan solo por la compra de 5 euros en cualquier puesto colaborador podrás participar en nuestro gran sorteo de Navidad que se celebrará el próximo 10 de enero. Participa y podrás ganar un premio de más de 600 euros en compra. ¡Archirreciclaje! ¡Wow! ¡Qué bueno este bocata de sardinas! Voy a tirar la lata a la basura. ¿Qué haces, Archie? No irás a tirar esa lata a la basura normal. Con lo pringosa que está y lo mal que va a oler. No, Archie, las latas también son envases y van en el contenedor amarillo. Todas las latas, las de refresco, de conserva, de leche condensada. Con ellas podremos hacer nuevos envases y evitar tener que extraer esos metales de las minas. Eso sí que ayudará al medio ambiente. Pues hasta luego, latita. Espero volver a verte en un futuro cuando me vuelva a hacer un bocata de sardinas. ¡Wow! No todas las latas contienen comida, Archie. Las pelotas de tenis, por ejemplo, vienen en lata. A mí si no traen comida dentro no me interesan. ¡Wow! Recuerda, al contenedor amarillo van las latas y otros envases de metal. Puedes depositar en él las latas de jugo y de refresco, pero también las de conserva de alimento, como verdura, pescado, carne, legumbres e incluso las latas de pelotas de tenis. ¡Ja! Pero cuidado, no las pelotas. Ya sabes que los juguetes, cubos de playa, perchas y otros objetos de plástico no van al contenedor amarillo. Mientras explicabas lo de las latas, me he hecho un bocata de atún. Así puedo reciclar la lata. Recuerda, en el contenedor amarillo, solo envases de plástico, latas y bricks. Vota Canarias Decide. El 20 de diciembre tenemos la gran oportunidad para poder empezar a cambiar Canarias. ¡Canarias Decide! Girar Canarias a la izquierda social, democrática, la verdadera y única. Las mujeres votamos, Canarias Decide. Vota Canarias Decide. Disfruta Maspalomas, cuídala, recicla siempre, todos somos Maspalomas. San Bartolomé de Tirajana con el medio ambiente.
Amigos y amigas, gracias por seguir ahí. Son las 8 menos 8 minutos y vamos a hacer ahora la segunda parte del bloque temático que habíamos dicho. Y vamos a comenzar hablando de un tema que está de mucha actualidad, por desgracia para todos los españoles y especialmente para los canarios. Vamos a hablar de la corrupción. ¿Qué piensa hacer Podemos para acabar con esta maldita lacra que nos azota en la política nacional y canaria? Bueno, está bien. Efectivamente es una lacra, no un mal divino, o sea que no viene porque tal, es un comportamiento humano que con tal comportamiento humano puede enderezarse y puede verificarse a través de reglamentos, de leyes es igual que cuando tú vas por la calle con tu coche y ya sabes que hay un prohibido pasar y que si lo pasa te multa. En la corrupción lo que ha pasado es que se ha sido muy débil desde los gobiernos para atacar el tema de la corruptela, ¿no? Y después que nos quieran vender que es un tema de 4 manzanas en un cesto, no es verdad, ¿no? Lo que se denota sobre todo en esta última legislatura es que la corrupción parece una manera de hacer política, ¿no? No es extraño, tú iniciabas hoy el programa hablando de que la desafección de la gente hacia la política, ¿no? En el imaginario colectivo, hacer política casi es corrupción, ¿no? O buscarte la vida, ¿no? Eso es lo que piensa la ciudadanía. Y eso tiene que ver mucho con la política dirigente de este país, qué es lo que ha hecho para evitar esa lacra, qué es lo que no ha hecho más concretamente, ¿no? El coste, decía la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un estudio de hace 3 años, la universidad nuestra, que el coste de la corrupción era por arriba de los 40.000 millones de euros. Es decir, que no solo supone una degradación cultural, una degradación como país, sino que además hay una pérdida económica que pagamos entre todos, porque estamos hablando de dinero público, no estamos hablando del dinero de los que se corrompen, ¿no? Me acuerdo aquellos gritos de no hay pan para tanto chorizo, ¿te acuerdas? Porque cada día salía un caso de corrupción nuevo, ¿no? En forma de sorna, la colectividad siempre es muy imaginativa, ¿no? La mejor vacuna, nosotros siempre lo decimos, es la transparencia. Si desde los gobiernos se ponen los portales de transparencia que funcionen realmente, donde el ciudadano pueda ver los contratos que se hacen, con quién se hacen, cuándo se pagan, cuándo no se pagan, las cuentas, el acceso a los funcionarios del Estado, cuánto cobramos, cuánto no cobramos. Si hiciéramos todo eso, seguramente muchas de las cosas que han pasado no pasarían. Por tanto, hay métodos para evitarla, hay controles. Deberíamos de meter en el Código Penal, penalizar el tema del enriquecimiento ilícito, ¿vale? Deberíamos de meter que efectivamente se pague por parte de los corruptos, se pague de su dinero particular, los casos que hemos tenido, aquí hemos tenido casos sangrantes, ¿no? Que hemos pagado todo de malas decisiones, porque encima se nos visten como buenos gestores, pero al final las meteduras de pata de esos buenos gestores las pagamos la ciudadanía. El tema de prohibir las puertas giratorias, yo creo que todos tenemos en la cabeza cuáles son las medidas y cuáles deben ser las medidas y las leyes, ¿no? Una nueva ley de financiación de partidos, por dónde viene, ¿vale? El tema de la corrupción, nos acordamos de la contabilidad en B que tenía el Partido Popular, en fin, lo de la sede, muchos casos que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Yo de todas maneras creo que nuestras propuestas, tenemos 24 propuestas para estas, ¿no? Pero fundamentalmente tienen que ver todas con las transparencias. Es la mejor vacuna, créanlo. Y no es imposible acabar con la corrupción. Lo que es imposible es soportarla. Gracias. ¿Ciudadanos? Bueno, pues
al hilo de la desafección política y al hilo de toda esta corrupción que ha ido saliendo de un partido y de otro, y que llevamos años, porque ahora están de moda unos casos y antes estaban de moda otros. Entonces creo que hay mucha gente que ha estado dentro de entramados de corrupción, y da igual el signo político, sino al final es corrupción, ¿no? Que es lo que nos ha hecho a muchos dar este paso, de decir, se puede hacer las cosas de otra forma, porque desde la indignación, desde casa decíamos, no puede ser, si esto es lo de todos. Y hemos dado ese paso al frente para involucrarnos a hacer una política diferente y proponer políticas diferentes, proponer políticas de cero corrupción, de que sea transparente, pero con medidas concretas, como fuera aforamientos, que los políticos no tienen que tener esos privilegios, que somos los españoles, los políticos españoles son los que más aforados están. O sea, no hace falta esos privilegios, que si es una corrupción política, se puede ir a un juzgado como otro ciudadano más, porque has estado y has estafado a lo público, no tienes por qué tener ningún privilegio con respecto a eso, ¿vale? Despolitización de la justicia es fundamental. Para poder juzgar a un político no puede ser el que ha dado a dedo ese puesto el político, tiene que estar despolitizado, cosa que creo que todos los ciudadanos estamos de acuerdo en que no sea tu amigo el que te va a juzgar a ti o el que te debe un favor, sino que sea independiente. Y los imputados, que los que están imputados por corrupción política no pueden volver a presentarse otra vez a intentar gestionar lo público. A lo mejor no son corruptos, porque la justicia al final dice que no, pero como estamos tan desafectos con la política y con cómo se ha hecho, consideramos desde Ciudadanos que tienen que estar retirados de la política, retirados de lo público, que se enfrenten a la justicia a título personal, y que si después están exentos puedan volver a la vida política. Pero si estás dentro de un problema de corrupción y sigues dentro, pues la verdad que obviamente la ciudadanía va a decir, es que todo es lo mismo, es que todo es igual, cosa que nos dicen continuamente, o que nosotros hasta hemos pensado cuando, por ejemplo, yo no pertenecía a, o no había dado este paso porque todavía no tengo ningún cargo público, pero hemos dado el paso porque consideramos que se puede hacer las cosas de otra forma. Y es fundamental y necesario eso, que los políticos y que los partidos políticos también tengan una auditoría externa. Aquellos que se financian con financiación de ciertas compañías grandes, pues que rindan cuenta. Don Guillermo, usted tiene algo que decir ahí, ¿no? Por supuesto, no creo que se escape a nadie que la corrupción es algo que hace daño no solamente a la formación política que se ve afectada por ello, sino a toda la sociedad, ¿no? Yo ya he repetido en muchas ocasiones en debates como de este tipo que la corrupción no está ligada a ninguna formación política ni a ninguna organización, es un asunto absolutamente personal. Lo que tiene que hacer un partido político y lo que tiene que hacer la política es crear las condiciones que hagan muy difícil o imposible, si es posible, valga la redundancia, que existan corruptos, ¿no? Y es lo que hemos hecho esta legislatura. En todos los casos de corrupción que ahora mismo afectan a personas que han estado en mi partido político, todos y cada uno de ellos se han producido con anterioridad a noviembre del año 2011, cuando se ganaron las elecciones, y todas y cada una de estas personas están por supuesto expulsadas del Partido Popular, y todas y cada una de ellas están incursas en procedimientos judiciales. Por tanto, el sistema ha funcionado. Lo que ocurre es que hemos creído que es insuficiente las leyes que existían y hemos creado y planteado leyes que hemos sacado en solitario porque no hemos recibido el apoyo del resto de fuerzas políticas, que hacen muy difícil y que hacen más difícil esta corrupción, ¿no? Por una parte, la ley de transparencia, que es la primera vez que se hace en la historia en España, porque como decía Maripita, y en eso estoy de acuerdo con ella, cuanta más luz hay sobre la política, más difícil es que llegue a la oscuridad y por tanto el comportamiento ilegal, ¿no? En segundo lugar, hemos creado un organismo que permite y obliga a la búsqueda del dinero de las personas que han cometido el delito, no solamente llevándolos a la cárcel, sino además intentando recuperar lo robado por parte o lo incautado, ¿no? También hemos modificado las subvenciones a los partidos políticos, reduciéndolas un 40%. La contabilidad de los partidos políticos actualmente sufre un mayor control, incluso hasta por parte de otras fuerzas políticas e incluso en el ámbito parlamentario. Los partidos políticos somos ahora responsables penales de la financiación que podamos obtener y de la actividad ilegal que se pueda ir desarrollando. En fin, creo sinceramente que ahora mismo, a partir de ahora, con estas leyes, estas 70 medidas que presentamos en el Congreso de los Diputados y ese endurecimiento a través de la ley de enjuiciamiento criminal que se realiza contra el que está en curso en caso de corrupción, va a ser mucho más difícil encontrarnos con comportamientos de este tipo, ¿no?
que afectan fundamentalmente a aquellas formaciones políticas que hemos tenido compromisos de gobierno. Aquellos que todavía no han tenido compromisos de gobierno, pues difícilmente pueden verse incursos en este tipo de asuntos, ¿no? Ahora bien, nuestra obligación en esta legislatura era acotar e impedir que vuelvan a producirse casos tan lamentables y tan nefastos, tan asquerosos, si me permites el término, como los que hemos vivido, en este caso, cerca del Partido Popular. Muchas gracias. El Partido Socialista también tiene algo que decir en este tema, ¿no? Sí, efectivamente, a mí me parece que sea un bloque en este debate y en otros tantos debates en los que hemos estado, ¿no? Y en el día a día de la política es para, bueno, avergonzarnos como españoles, como políticos, en fin, como personas ya, ¿no? Ya la dignidad de la persona, la propia ética, el poder dignificar la política, que la política no es una cosa nueva, no se ha creado es profeso para que algunos puedan corromperse y echar por tierra el trabajo digno y el trabajo honrado de muchísima gente que se dedica a la política desinteresadamente y que han estado en política, hablo de concejales de cualquier pueblo de España, de cualquier ayuntamiento, que lo hacen en cualquier partido político. Esto quiero decir que esto es condenable, que hay que condenarlo, que hay que perseguirlo, que hay que tomar medidas preventivas, que hay que dotarlo presupuestariamente para poder asumirlo y para que pueda surtir efecto inmediato además, y por supuesto que no hay ni un solo caso más de corrupción, de la que sea, el tipo de corrupción que sea, económica, ética, en fin, hay muchos tipos de corrupción y en eso no vamos a entrar porque ya hemos entrado en otras ocasiones y todo el mundo sabe a qué nos referimos, ¿no? Pero es fundamental que empezando por uno mismo, la condición humana que es inherente, ¿no? La condición humana, bueno, pues la posibilidad que tenga uno de corromperse o no, donde tenga sus líneas rojas, en fin, es fundamental que los partidos además políticos y las administraciones sean mucho más duras en esta cuestión, ¿no? Que hagan saber a sus políticos, a sus cargos públicos, sus cargos orgánicos, a sus representantes, que no es fácil hoy en día, a partir de ahora, seguir haciendo lo que hasta ahora ha sucedido en España, porque, bueno, pues a mí me avergüenza que salgamos en el resto del mundo como uno de los países que en los últimos tiempos se ha corrompido como el que más, ¿no? Y que la corrupción sigue estando ahí presente y además que son cantidades ingentes de dinero que vamos, que efectivamente puede resultar populista, pero que es una cuestión que ese dinero se ha perdido, es un dinero que es irrecuperable, porque luego tampoco hay posibilidad de recuperarlo, no hay medidas adecuadas y penales para poder acometerlas y que el que paga, el que roba tenga la obligación de devolver ese dinero y de explicar por qué ha robado, cuánto ha robado y dónde ha robado. Esa transparencia se echa mucho de menos y se echa mucho en falta, ¿no? A un político, ya para terminar, se le presupone que tiene que ser honrado. Lo que tiene que hacer es gestionar bien los dineros públicos. Honrado tiene que venir de casa. Y eso no es ya un mérito para nada. Paco, si me permite. No, iba a cotillar que digo que nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿no? Yo lo que le iba a decir también es, si precisamente por eso, porque se ha perdido tanto dinero, pues la responsabilidad tiene que también ser subsidiaria de los partidos políticos, que es una cosa que también proponemos nosotros, ¿sabes? Porque no puede ser que alguien de tu casa robe y tú hagas, no sé nada, no. Tú tienes que, lo mismo que pasa con un ciudadano, o sea, si tú no pagas un crédito y tú tienes una avalista, van contra la avalista. Y el avalista en este caso tiene que ser el partido político, por eso la responsabilidad subsidiaria. No puede ser que tú tengas en tu fila gente y que al final él ha robado, lo tenga en un paraíso fiscal y el partido político se quede indemne. Hay que controlar más las listas y las personas. Con todo el cariño a mi compañera de debate de Ciudadanos, les está pasando muchas veces que plantean y proponen leyes que ya están aprobadas, ¿no? Entonces, eso está aprobado ya. Entonces, quiero decir que eso ya está aprobado y que efectivamente se busca la responsabilidad penal y civil de las formaciones políticas, obviamente sí, ¿no? Ahora, yo lo que hay una cosa, acaba de aprobarse. Se acaba de aprobar, sí, después de una legislatura de 4 años y de cuántos casos de corrupción. Son 4 años los que se han hecho. Sí, pero ¿por qué no se votan las medidas? Porque, por ejemplo, dice Meripita, porque todo eso está en los concursos públicos, el funcionario de ¿por qué no han arreglado eso durante tantos años? Por el tono del debate, Paco, lo que sí quería decir es, primero, o sea, evidentemente la corrupción que más le duele a mí, por lo menos, es aquella de personas que han compartido escenario conmigo, que han formado parte de mi información política. Que tú has comido con ellos y que los conozco, que has compartido muchos tiempos con ellos. Sé que eso, y evidentemente es una traición, primero a la gente que vive en España y en Canarias, a la gente segundo que ha votado y luego a nosotros, ¿no? Entonces, lo que sí pediría es que no demonizáramos a las formaciones políticas o a las agrupaciones en las que estas personas han estado, en la medida en la que no ha habido un beneficio de esa organización. Lo digo porque luego, al final, si demonizamos tanto a las formaciones políticas y a las personas, pues nos encontramos con reacciones que no deseamos. Yo, por eso, lo que planteo es,
acotemos y denominemos exactamente quién es el corrupto, vayamos a por él, a la cárcel si ha cometido un delito, que devuelva lo robado, pero acotemos y digamos claramente quiénes son los corruptos y no limitaciones políticas. Sí, es que tiene que ver, Guillermo, aunque se intente personalizar la corrupción, lo que hemos vivido en España en estos 4 años es que hay una corrupción organizada. La contabilidad B, sistemática. Claro, la contabilidad B, las obras del Partido Popular, eso no es algo, eso quiere decir, no se hace porque sí, es decir, tiene nombre. Podemos no poner el nombre, pero yo creo que está clarísimo, ¿no? Yo insisto en que hay métodos, y que es verdad que hablan de leyes, pero las leyes hay que cumplirlas. Hay tantas leyes que no se cumplen, estas que han aprobado en el último momento, en época ya casi preelectoral, por ejemplo, la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, lo que nosotros hemos denominado... se aprobó en 2013. Perdona, déjame terminar, Guillermo. La que entró en vigor desgraciadamente el 1 de diciembre, Paco, la última modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Que acota el tiempo de investigación para los delitos de corrupción. O sea, quien trabaja en justicia sabe que es imposible que en 6 meses, en 18 meses, pues se puedan investigar casos de entramado, claro. Bueno, claro, por eso se le llama, entre la gente de la casa, entre los juristas, se le ha denominado la ley del punto final, o la ley de Mosconi. O sea que, entonces, esa intención, termino yo, Guillermo, ahora interviene, no te apures, me pongo nervioso. Esa intención es clara, y los juristas, los que trabajamos alrededor de la justicia, le hemos puesto ese nombre por algo. Por tanto, más seriedad, es decir, si realmente se está contra la corrupción, legislemos bien, modifiquemos el Código Penal para el crecimiento ilícito, modifiquemos las leyes, porque insisto, no es tan difícil, Pero es que la corrupción no es tan difícil. Las fuerzas políticas no se están dando cuenta de que está socavando el sistema democrático, o sea, los que nos ven y nos escuchan se están riendo de mucho de lo que estamos diciendo aquí, porque tanto hablar y ustedes no hacen nada, no han hecho nada los que han podido hacer, los PSOE sobre todo, y Partido Popular, donde ha existido la corrupción, como por ejemplo lo de Andalucía, lo de los ERE, que es un tema escandaloso. Sobre todo porque se genera desconfianza. Vamos, sobre todo con un negocio con los trabajadores, con la formación de los trabajadores. La perversión que lleva no es solo el dinero que se pierde, ¿vale? Y no se puede invertir en un momento de crisis, además durísimo para la inmensa mayoría de la población. La gente pasando hambre. Claro, o sea, como no el dinero que se va, sino además la degradación moral y ética que supone. Pues yo me alegro de que ustedes, por lo menos, siempre, por eso digo que nunca es tarde cuando le echas, bueno, sobre todo hace falta aire nuevo para que ustedes cumplan lo que están diciendo, porque si ustedes no se dan cuenta que regenerando la política volverá a ser lo que es el arte noble, la defensa de lo público es una de las cosas más lindas del mundo, pero si ustedes hablan mucho y ustedes no hacen, cuando estén en el Parlamento a partir del lunes, que ojalá estén los 4 que están aquí, yo les vuelvo a emplazar en otras ocasiones para que ustedes digan lo que van a hacer y lo que están diciendo que van a hacer. Solamente un matiz a lo que dice Meripita, o sea, no es que sea ley de punto final, lo que no podemos tener en España, como teníamos hasta ahora, eran macrojuicios que no terminaban nunca el periodo de instrucción y que por tanto nunca llegamos a conocer efectivamente quién es la persona encausada y cuál es el motivo fundamental y cuál es el delito que se le imputa a esta persona. Y por tanto lo que se hace es acotar y dividir y cerrar los trámites judiciales para conseguir con ello que cuanto antes se conozcan cuáles son los hechos. Ahora bien, pero pongan más jueces, más funcionarios y más letrados de la entonces los recursos, como bien sabemos, en temas administrativos relacionados con la justicia no dependen del gobierno. Evidentemente lo que hay que proponer es aumentar la plantilla judicial, y lo que hay que conseguir también es que en la medida de lo posible no se utilice la justicia como desde un punto de vista de un ámbito político, sino circunscribamos la justicia a lo que es buscar el buen derecho y no con ello intentar hacer política como ha ocurrido en alguna ocasión. No es el caso, de verdad. Son las menos. Bueno, vamos a pasar, en fin, la corrupción es un tema muy importante y que da para mucho, pero en fin, tenemos que hablar de otros temas porque ya son las 8:10 de la noche y nos queda que hablar, por ejemplo, de los problemas o cómo van a solucionar o ayudar ustedes a 2 sectores económicos del sector primario en nuestra economía, como es la agricultura y la pesca. ¿Qué piensa hacer Podemos para favorecer a estos sectores que tanto nos han dado? Sí, bueno, eso tiene que ver mucho en Canarias, y estamos hablando ya de nuestro territorio, de nuestra tierra, con las herramientas que hablábamos antes, con el REF, ¿no? Tiene que ver con el POSEI, tiene que ver con las ayudas que nos dan para la agricultura, para la producción, con la REA. Ahora mismo tenemos que las 2 patas del POSEI, que son 2, que es la REA, que es el régimen especial de abastecimiento, y las ayudas de producción, no cumplen los objetivos para los que estaban destinados. ¿Cuáles eran? Los comentábamos antes, ¿no? La REA es para abaratar la cesta de la compra,
mírese, tenemos la cesta de la compra más alta del Estado, y no te cuento ya las islas no capitalinas, Lanzarote, Fuerteventura o La Palma. Sí, que comprar 20 kilos de tomate es imposible. Eso es ya un artículo de lujo, tienes que comprar un tomate, se compran a pieza, pero no solo ese es el problema es que además por la mala distribución de esto, el sector platanero está casi blindado, pero el tomatero se ha hundido por completo porque hemos fallado en la financiación. Hay una parte de la financiación que viene por el Estado y por la comunidad autónoma, y por tanto hay una parte de la producción agrícola que está sufriendo, y la ganadera igual, ¿vale? Porque son las mismas ayudas. Por tanto, nosotros proponemos revisar todas estas herramientas y que el fin para que fueron creadas se ponga en práctica. O sea, si la red es para que abratar la cesta de la compra, eso tiene que ir a los productores, aquí, a nuestros agricultores, a nuestra ganadería, y así blindarlos de tal manera que vayamos quitando de una manera paulatina los incentivos fiscales a las importaciones. Eso es lo que tenemos que hacer para llegar a la soberanía alimentaria. Estamos muy lejos del ratio que marca Europa y que marca la FAO del tema de la soberanía alimentaria. Estamos creo que un 5 o un 6%, no lo recuerdo ahora la cifra, pero estamos muy por debajo. O sea, en caso de cualquier bloqueo, por cualquier circunstancia ajena a nuestra voluntad, el desabastecimiento de las islas está servido. Nos iríamos a comer los bloques de apartamentos, ¿no? Y estamos expulsando medidas a los agricultores, a los pescadores y a los ganaderos de los sectores, estos sectores tan importantes. Y el problema de la pesca casi lo mismo, Paco. Tenemos una pesca artesanal que además pues cuida del medio ambiente, es decir, de la mar, cuida tal, pero que la tienen hundida con el tema del atún rojo, ¿vale? Fundamentalmente eso. Teníamos históricamente 900 toneladas y nos han dado esa distribución, la da Europa al gobierno del Estado, y el gobierno del Estado distribuye. Y nos dan 100 toneladas, ¿vale? Cuando nos corresponden 900. 100 toneladas, para ponerte un ejemplo, tiene un barco solo en el Mediterráneo. Claro. ¿Vale? Que es el que se lleva, casualmente, determinadas familias de la pesca se llevan la mayoría sí, es que es como todo, ¿no? Sí, entonces, sí, bueno, claro, quiero decir que lo que pasa en esos sectores, lo que hay que hacer con esos sectores es tomarnos en serio las herramientas que tenemos y aplicarlas como no debemos, y no para ese fin que no perseguimos. Ciudadanos. Ana. Bueno, nosotros vinculamos la agricultura con la política agroalimentaria, obviamente, y hay muchos puntos para potenciar la agricultura en Canarias. Sí, también tenemos que decir que la agricultura y las bonificaciones son europeas, vienen por la PAC, y hay muchas cosas que las medidas que se puedan tomar no dependen directamente del Gobierno de España, pero sí hay medidas concretas que sí pueden venir, porque puede ser el fomento del autoconsumo canario, de los productos que tenemos aquí, potenciar mucho la vinculación con el turismo y esa cultura gastronómica, porque nosotros tenemos, por ejemplo, en Canarias una cultura gastronómica que viene tanto por la agricultura como por el pescado, y podemos potenciarla. Al 10% de los turistas vienen y consumen productos autóctonos, entonces pues eso potenciarlo. Tenemos una calidad de quesos también, porque yo soy quesera, que vamos, no tiene comparación, y yo voy por cualquier sitio de Europa y después lo comparo, digo, que los quesos de Canarias ninguno. Entonces, todas estas herramientas que a veces no sabemos que tenemos, podemos incorporarlas al turismo, fomentarlas y hacer que tengan ese grado de valor que a veces no nos damos cuenta que podemos potenciar. Aparte de eso, mira, el sábado pasado que estaba yo aquí en Telde, con la Feria de la Naranja. Oye, ves cómo hacen una mermelada, cómo hacen la industrialización de esos productos y del autoconsumo. El otro día en Lanzarote, cómo se ha hecho con la batata un producto, se ha secado y se ha hecho unos chips para internacionalizar. Todo ese tipo de medidas de I+D y de nuevas formas de comercializar es lo que nosotros vamos a seguir fomentando, porque creo que ahí vamos a incorporar también gente joven a este sector con una nueva motivación, con una nueva ilusión, y no solamente pensar la agricultura como algo arcaico, sino que es un sector que nos da mucha riqueza y que nos da una diferenciación a Canarias que es espectacular. Y no pensar solo en el plátano, que está muy rico, pero bueno, y que es de Canarias, pero usted me entiende, ¿no? Sí, nosotros tenemos ahí una... Pero es por la diferenciación del plátano con respecto a la banana. Obviamente hay un mercado que le gusta el plátano a nivel Europa y a nivel España, en todo el territorio, y es verdad que se confunde la banana con el plátano canario. Por eso nosotros tenemos incorporado, además, dentro del programa, lo del plátano, pero no solamente eso. Guillermo, Partido Popular. Vamos a coincidir siempre en todo, la verdad que la gente se está aburriendo en su casa. Bueno, eso no es malo, hombre. Bueno, eso que podemos llegar a consenso cuando lleguemos. Está bien, sí. Bueno, es obvio que más agricultura se consigue, como decía bien Meripita, se consigue fundamentalmente garantizar el suministro alimentario a Canarias, o sea, en un momento de dificultades internacionales como existe actualmente,
con problemas importantes en las costas de Canarias, graves incluso, el hecho de poder garantizar la seguridad alimentaria en nuestra tierra es básico. En segundo lugar, es fundamental porque fija a la gente del territorio, y en tercer lugar porque mantiene un medio ambiente propicio, ¿no?, para el desarrollo de nuestra tierra. ¿Qué es lo que hay que intentar hacer y en qué podemos ayudar desde el Congreso de los Diputados? Que es la pregunta, Paco, que tú nos haces, ¿no? Fundamentalmente, garantizar por una parte que las exportaciones se pueden realizar en igualdad de condiciones que el resto de la península. En esta legislatura hemos tenido que intentar resolver un problema fundamental que había con el sector hortofrutícola, fundamentalmente el tomate, ¿no?, que llevaban sin cobrar hacía bastantes años y que han conseguido por fin finalizar el pago de 2014, ¿no?, a las ayudas para que esa exportación que se hace de la aldea, visita que recomiendo a cualquier televidente, ¿no?, o sea, ir a las cooperativas de la aldea te da una dimensión real, primero, de la necesidad que existe de esa carretera, que tiene cuenta con 25 millones de euros en los presupuestos para 2016 específicos por parte del Ministerio de Fomento, pero insisto, fundamental para darse cuenta de la enorme dimensión que tiene las exportaciones que se realizan desde allí, ¿no? Bueno, esas ayudas a las exportaciones se han garantizado en esta legislatura por fin, con muchas dificultades y con un diálogo continuado con la Federación de Exportadores, para no dedicarnos solamente al plátano, como tú bien decías anteriormente, ¿no? Y discrepo de lo que decía Melipita, no es cierto que no haya habido un trabajo continuado, no solamente en Madrid, sino también en Bruselas, para garantizar que el atún rojo y que la pesca artesanal canaria se puede seguir manteniendo, garantizando, eso sí, la sostenibilidad medioambiental a la que te obliga la legislación española y europea, ¿no? Guasimara. Bueno, a ver, el sector primario atraviesa momentos delicados, no ahora, desde hace mucho tiempo. Yo creo que también eso es haciendo autocrítica, porque no se lo han creído. Desde hace cientos de años, estamos esperando. No, quizá no tanto, pero sí es verdad que en los últimos decenios en Canarias no se ha tenido en cuenta ni se ha protegido el sector primario. Yo he sido siempre muy crítica desde ni el ganadero ni ninguno de ellos. No, el sector primario en general, ni el paisaje, ni nuestros territorios, ni nuestro acervo cultural, ni nuestros nortes en las islas, en fin, que también crean riqueza y que también fueron en su día granero del resto de la isla. Y yo, mi discurso siempre ha sido ese, ¿no? Y es en lo que de verdad lo tengo interiorizado y es en lo que creo. Y creo que además es posible crear riqueza en esta zona de las islas, ¿no?, de Canarias. Además, la condición archipelágica, la condición de insularidad, de la doble y triple insularidad, en fin, no hay que inventar nada nuevo. Aquí lo hemos estado comentando todos tenemos claro que hay que hacer, que se haya hecho más, que se haya hecho menos, en fin, que hayamos entendido que las comunicaciones entre islas y dentro de las islas son importantes y fundamentales para crear riqueza, crear empleo, movilizar el trabajo, que las personas puedan residir donde quieran residir y porque tienen todo el derecho del mundo a residir donde les gusta vivir y a crear calidad de vida y, en fin, bienestar social, ¿no?, que es en definitiva, está todo interrelacionado, ¿no? A mí se me ocurre, bueno, pues hacer referencia al PDR y al PDRS, ¿no?, que desapareció por completo, sí. O sea, y eran medidas que iban directamente, en este caso, iban directamente a quienes lo necesitaban, ¿no?, y creaban riqueza en esos pequeños pueblos y barrios marginales que nos encontramos en las islas, que no sabemos a veces ni que existen. Y que ayudan a la cohesión social y a que la mujer salga de su casa cuando ha sido la que tradicionalmente se ha quedado en casa trabajando y ayudando con los hijos y demás, que eso sí, esa realidad sigue estando viva hoy en día y sigue siendo, y esas necesidades de atender, ¿no?, al ciudadano de a pie, de que la mujer rural y la mujer trabajadora, que es un matriarcado en toda regla, porque siempre ha sido así en el caso de Canarias, y de verdad que hablo con este énfasis porque creo que lo he vivido, lo he experimentado, y que es importante que Europa, el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria en este caso, o de Lanzarote, de Fuerteventura, por esta provincia y el Estado en definitiva, apoye las zonas rurales y el sector primario. Bien, nos quedan prácticamente 8 minutos de programa, vamos a ir terminando, pero vamos a terminar el último bloque temático, que no nos va a dar tiempo a tocar otros más, sobre las pensiones. Y como tiene que terminar el debate el compañero don Guillermo Mariscal del Partido Popular, vamos a comenzar por Guasimara hablando de las pensiones. ¿Qué piensa el Partido Socialista hacer para garantizar nuestras pensiones y sobre todo elevarlas hasta unos niveles de renta mínima digna para que los españoles puedan disfrutar de tantos años de trabajo? Bueno, pues 1 minuto y medio a cada uno, por favor. Sí, en España, bueno, pues la población mayor de 65 años representa casi un 19% y la tendencia cada vez más es hacia una población envejecida, aunque la pirámide tradicional en España siempre ha sido la misma, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Y últimamente hemos tenido algunos picos de alta tasa de natalidad, pero de repente vuelve todo otra vez a lo que pues suele ser tradicional en nuestro país, ¿no? Y esto quiere decir que tenemos que reorientar nuestras políticas, en definitiva, bueno, pues a ese sector de la población que lo necesita, porque ha trabajado durante toda su vida y merece un retiro digno y merece disfrutar de, bueno, pues de sus últimas etapas de la vida con dignidad, ¿no?
con la dignidad que le proporciona el haber cotizado durante los años que ha cotizado y tener una pensión digna, que no se ha respetado en los últimos tiempos y que para nosotros es fundamental, es un pilar fundamental del estado del bienestar, y lógicamente tenemos que darle la vuelta a todo esto. Y entiendo que esto también tiene que haber un pacto, al igual que hablamos de pacto por la educación, hablamos de una sanidad universal, hablamos de cuestiones que a todos nos afectan y que entendemos que son servicios básicos, esenciales, inalienables, ¿no?, del ciudadano. Por supuesto que las pensiones también pasa por esto, ¿no?, garantizarlo, darle esa tranquilidad. Tenemos el Pacto de Toledo, ¿eh? Sí, pero hay que revalidar el Pacto de Toledo en cualquier caso, ¿no? Subir el salario mínimo interprofesional, que la caja de la caja que va, bueno, pues las pensiones de nuestros mayores, pues vuelva a tener la cota que tenía, o volver otra vez a subirla para que no se puedan perder y que estén garantizadas. Y esa también es otra forma de brindar los derechos sociales a través de la Constitución española. Gracias, Guasimara. Mary Pita, Podemos. Sí, es uno de los pilares, lo decía ella, y es cierto, del Estado de Derecho, el tema de las pensiones. Nosotros tenemos unas propuestas clarísimas, que es volver a los 65 años, por tanto, derogar la ley que el PP establece, la jubilación por arriba. Volvemos a la jubilación a los 65 años. Queremos que además se revise con el IPC también, por tanto, que no haya pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Incrementar las no contributivas hasta llegar a la cantidad del salario mínimo, es decir, nos parece vergonzoso que haya gente que cobre una pensión de 300 euros, sobre todo las no contributivas, que aquí en Canarias hay muchas, por el tema de, bueno, pues eso, por los trabajos de limpieza, de escalera, de muchas mujeres, sobre todo muchas mujeres, ¿no? Por tanto, ahí aumentarla. Y luego la mejor garantía, porque hay un rum de que las pensiones son insostenibles, que el sistema de pensiones es insostenible. Ese rum ni lo creemos ni es cierto. Primero porque habrá otras maneras. Nosotros proponemos que garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva, pero además creemos que la manera de garantizarlo es poner a trabajar a la profesión activa, o sea que para que nosotros los mayores, que yo me acerco ya a una edad donde puedo estar más o menos ahí a tiro piedra, creo que poner a trabajar a nuestros hijos y a nuestros nietos es la mejor garantía. Por tanto, otro sistema económico que no se sostenga sobre esa dualidad de la austeridad y la precariedad, porque ese es el que nos ha llevado a los 13 millones de pobres, ese es el que nos ha llevado a tener un 20% de la población trabajando, pero que son pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Sí a las pensiones y de luego sí trabajar para ellas, sin ninguna duda. Ana, Ciudadanos. Bueno, me gusta que al final, después de tantos debates que vamos coincidiendo, se adopten palabras como el Pacto de la Educación y que se tenga que volver al Pacto de Toledo, cosa que nosotros llevamos en el programa y lo llevamos diciendo meses, pero me gusta, de verdad, me gusta escucharlo, porque puede ser que realmente podemos llegar a esos consensos mucho antes de lo que a lo mejor en algún momento se ha imaginado. Me gusta que estos debates al final sirvan para poder encontrarnos en posiciones. Y obviamente es necesario ese pacto, volver a revalidar ese Pacto de Toledo, para que no sea una discusión que se tenga que tener cada legislatura, si hay pensiones sí, si pensiones no, porque creo que es una necesidad y un derecho que han adquirido los trabajadores en España, y que si no llega a ser por las pensiones, esta crisis hubiese sido horrorosa, porque ¿cuántas familias han estado soportadas por las pensiones? Gracias a las pensiones, y por el hermano, el abuelo, el tío, el sobrino, mucha gente el primo ha podido soportar esta crisis más o menos y llevarla, si no llega a ser por esas pensiones. Así que pensiones, obviamente hay que estar respaldando a esas personas, porque son cuando tienen más necesidades también, porque pues por la edad van teniendo otro tipo de necesidades, obviamente, y hay que tenerlas también en consideración qué capacidad económica tienen con respecto a cómo va creciendo la economía. Vale que a lo mejor este año el IPC vaya a ser por debajo, pero otros años ha sido muy por encima y la revalorización ha sido inferior. Entonces hay que revalorizarlas y hay que mirarlo. ¿Cómo tienes que estar esas pensiones para que esté ajustada a la realidad? Bien, muchas gracias. Cierra el debate Guillermo Mariscal sobre el tema de las pensiones. Es de justicia que las 9.400.000 personas que están en nuestro país pues recibiendo la pensión, después de haber trabajado durante muchos años en su vida y haber garantizado con ello pues esa sostenibilidad de, oye, yo he invertido para poder recibir esa pensión, pues no vean este sistema insostenible, ¿no? Y lo digo porque en el año 2010, como todo el mundo sabe, José Luis Rodríguez Zapatero decidió congelarlas, y esto ocurrió en nuestro país y no va a volver a ocurrir nunca más, porque se aprobó una ley en esta legislatura que impide que esto suceda, ¿no? Evidentemente, como dice Mary Pita, hay pensiones muy bajas y esto hay que intentar solucionarlo, pero fundamentalmente hay que garantizar que se le paga a todo el mundo la pensión, y la media de la pensión en Canarias ha pasado de 840 euros
a 900 euros, esto es lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? ¿Qué aprobamos en esta ley y qué queremos seguir manteniendo? Que siempre, pase lo que pase, esté como esté la economía, la pensión suba. Hemos establecido un mínimo de 0,25%, pero esto obviamente es el mínimo. O sea, lógicamente lo que pretendemos es que se pueda subir hasta un 2%. Debido a que esta legislatura, estos 2 últimos años, los precios han bajado, pues ese 0,25 unido al 1% de caída de precios ha permitido elevar un 1,25%, poco, pero elevar las pensiones. Para nosotros son intocables, o sea, no vamos a permitir en ningún caso, ni desde el gobierno, ni donde nos sitúe la población con sus votos, vamos a tolerar que se vuelva a repetir la situación del año 2010 y que se congelen las pensiones. Estas personas han trabajado durante toda su vida para poder, con su esfuerzo hemos conseguido la sociedad que vivimos ahora, que siempre es mejor que la anterior. Yo no creo que los tiempos pasados fueran mejores, nunca lo son, y por tanto lo que hay que pretender es mirar hacia el futuro y garantizar a estas personas que van a recibir ese dinero que han invertido a lo largo de su vida. Bien, muchísimas gracias, Guillermo, Ana, Mary y Guasimara. Hemos llegado al final del debate. Espero que les haya gustado. Por lo menos hemos querido trazar una forma de hacerlo entrando. Ha habido una pequeña discusión o debate entre ellos que ha sido también muy bonito, pero no hemos querido entrar en ese tipo de debates para que la gente que nos ve y nos escuche conozcan los mensajes de los partidos claramente. El primer llamamiento es que vaya todo el mundo a votar el domingo. Es importantísimo que la gente vote, o que se abstenga, o que vote en blanco, pero que vaya a votar. En segundo lugar, y nos habíamos olvidado al principio, lo íbamos a hacer de entrada en nuestro programa, queremos hacer un llamamiento a la no violencia. Nos solidarizamos con nuestro presidente del gobierno, que ayer sufrió una agresión indescriptible, inenarrable, porque no se puede actuar de esa forma ante ningún partido ni ante ningún político. Queremos que no cunda ese tipo de actuaciones, porque vuelvo a repetir, hay que respetar a las personas y estamos en contra de todo tipo de violencia en este programa. Y también queremos hacerles un llamamiento para que, por favor, repito, nos vean no solo hoy, sino mañana, que saben ustedes que se repite el programa a las 10 de la mañana y el sábado también se repite a las 9 de la noche. En Canal 4 Televisión hemos querido llevarles un poco de claridad sobre los partidos. Esperemos y deseemos que todas estas promesas que han hecho aquí estos representantes de 4 formaciones políticas muy importantes y que seguro van a estar en el Parlamento, pues las cumplan. Buenas noches y hasta el próximo jueves.